Bienvenidas, mujeres intencionales. Me da mucho gusto que estés aquí en este espacio que es para nosotras, este espacio donde nos podemos sentir cómodas, tomar temas interesantes que tal vez nos preguntan nuestros hijos o en donde nos estamos rodeando y que entonces nosotros podamos tener una palabra que viene de parte de Dios. Así es que me da gusto que estés aquí. Toma asiento, ponte cómoda y vamos a empezar con este tema, el cual este tema se llama el Dios viviente. El Dios viviente es un título muy especial que podemos ver a través de la Biblia que se le otorga a Dios, al Dios que nosotros adoramos. O sea, un Dios con D mayúscula, un Dios que escucha, un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que camina, un Dios que responde. No es un Dios muerto, es un Dios viviente. Y corrijo, no es un Dios, es el Dios viviente. Porque no hay otro Dios en el mundo que pueda, que pueda atribuirse este mismo adjetivo de viviente. Todos los demás son muertos. Pero podemos ver cómo los humanos, al final de cuentas, somos pecadores y al final de cuentas, muchas veces tomamos malas decisiones. Podemos ver un poquito sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios estuvo presente con ellos en cada momento, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se volteaba y empezaba a adorar ídolos creados por manos de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como eran dioses creados por los mismos hombres, eran dioses que no escuchaban, que no hablaban o que no hablan, que no oyen, que no responden, son dioses muertos con D minúscula. Ah, y esto sigue pasando. Podemos ver que esto no solo se quedó hace miles de años, sino que la idolatría sigue aún en la actualidad. Podríamos decir, pero ¿por qué? Si podemos ver lo que pasó en el pueblo de Israel, podemos ver en la Biblia lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué en la actualidad se sigue viviendo todavía idolatría? Y te quiero leer un poquito Oseas. Aquí en Oseas, justamente Dios está hablando con el pueblo de Israel y les está diciendo, es que ¿por qué, pueblo de Israel? ¿Por qué eres tan idólatra si yo he estado contigo en todo momento? Es como, ¿cómo decirlo? Es como si estuvieras con tu papá. Estuvieras con tu papá, tu mamá, y ellos te estuvieron pagando la escuela, pagando la escuela, pagando la escuela, y de repente tú le dices a tu amigo, ay, gracias porque me pagaste la escuela, eres muy lindo, te voy a traer chocolates. ¿Qué harían nuestros papás? Así de, oye, yo te pagué la escuela, ¿cómo por qué le das chocolates a tu amigo y le agradeces a tu amigo si quien te estuvo cuidando, quien te estuvo pagando la escuela fuimos nosotros? Algo así es bueno, un ejemplo muy absurdo, pero para que podamos comprender tal vez un poquito más. Y nos dice en Oseas, Oseas 10:1 les dice, ustedes israelitas llegaron a ser muy ricos, parecían viñas cargadas de uvas, pero mientras más ricos eran, más templos construían para sus dioses. Mientras más fértil era su tierra, más bellos eran los monumentos que construían para sus ídolos. Por eso Dios los va a castigar, pues quieren al mismo tiempo amar a Dios y a los ídolos falsos. ¿Qué cosa tan más intensa podemos estar viendo en este tema? ¿Y por qué estoy tocando este tema de la idolatría? Ahorita estamos en estas fechas del 31 de octubre, del 2 de noviembre, donde son fechas donde se celebra o se hacen cultos a la muerte, se hacen cultos a la oscuridad y al final de cuentas es el pueblo y es tristemente pueblo mexicano idolatrando, llevando culto, dando ofrendas a dioses que no merecen recibir ofrendas,
que no merecen recibir honra, que no merecen nuestro tiempo, que no merecen nuestra dedicación. Y tristemente muchos están involucrados en esto por falta de conocimiento, porque o tal vez sí tienen el conocimiento, pero les es fácil decir, pues si mis amigos lo hacen, pues ¿por qué yo no? Oye papá, pero por qué todos ellos pueden ir a la fiesta de disfraces y yo no puedo ir? Bueno, hijo, porque aquí nos lo dice la Biblia. Aquí en la Biblia nos habla claros, o sea, y me parece impresionante cómo Dios no es como de, bueno, te voy a decir como para que no sientas feo. O sea, podemos ver que Dios es completamente certero, completamente preciso y sumamente claro con sus indicaciones. Y esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a leer ahora Oseas 11:1. Dice, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti, porque eres mi hijo para mí, eres un hijo para mí. Mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. ¿Cómo a veces podemos tener nosotros un corazón tan duro, tan necio en decir, en que Dios nos está diciendo, es que yo te he cuidado, yo te he protegido, yo he estado contigo, cuando me has hablado, te he respondido, pero ¿por qué entonces tú me das la espalda y entonces le presentas ofrendas a tus ídolos y a los dioses falsos? A Dios no le agrada, Dios lo está reprobando y aquí nos lo está diciendo sumamente claro. Y dice, por el gran amor que te tengo, híjole, me parece fascinante ir conociendo el corazón de Dios, un corazón tan bondadoso, un corazón tan lleno de amor, un corazón de Dios que fácil de perdonar, pero que a la vez justamente la idolatría es algo que Él reprueba. Sí es un Dios de amor, pero también te está diciendo, esto no lo voy a tolerar. Y entonces dice, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di de comer, te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Qué hermoso ir conociendo ese corazón de Dios, ir conociendo su carácter tan lleno de amor. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? No tengo hijos, pero viendo a mis papás, o tú cómo eres con tus hijos o con tus nietos o tus sobrinos, cómo eres, los tratas con amor, ¿no? Y Dios es todavía más amor, o sea, Dios es amor. Nosotros somos imperfectos, Dios es un amor perfecto. Entonces Él nos dice, es que yo te amo tanto. Y es que yo te he cuidado desde que eras niño y todavía en la actualidad, aunque no seas niño, yo te sigo tratando como ese hijo mío que amo, que protejo, que cuido, que voy a procurar y quiero que te des cuenta. Pero a veces nosotros seguimos ciegos y decimos, y Dios nos dice, pero no te das cuenta de todos estos cuidados que hago por ti. Antes, en la antigüedad, se hacían sacrificios para pedir perdón a Dios. Se hacían sacrificios de toros, sacrificios de becerros, y entonces era el sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer estos sacrificios a favor del pueblo por sus pecados. Pero hay algo hermoso que quiero que no conozcamos, que quiero que recordemos en esta noche. O bueno, tal vez conocer, pero si ya lo conoces, que recordemos este gran sacrificio, este gran regalo que hemos recibido de parte de Dios. Antes eran estos sacrificios que perdonaban los pecados, que limpiaban los pecados, pero que no teníamos nosotros esa capacidad de entrar hasta ese lugar santísimo directamente
en una comunión tan íntima y tan profunda con Dios hasta este punto. Y te voy a leer Hebreos 9. Dice, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. Aquí nos está diciendo Dios, sé que has pecado, sé que has hecho cosas que no son correctas, yo te amo tanto y quiero también demostrártelo, quiero demostrarte mi amor un nivel más. Ya Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te he cuidado, yo he estado contigo, y ahora Dios muestra su amor a otro nivel, entregando a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Sabemos que el pecado es muerte. Y como dice el texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué significa dádiva? Dádiva es regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ese regalo que es nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y gracias a ese regalo de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener la vida eterna. Porque si tenemos la vida eterna, muchas veces queremos y nos quiere arrastrar el mundo a seguir idolatrando, a seguir ofreciendo cultos, ofreciendo o sirviendo ofrendas a dioses falsos, dioses muertos, que no oyen, no escuchan, no hablan. Y podremos decir, bueno, pero es que yo le rindo ofrenda a mis familiares que ya no están aquí. Pero en la Biblia nos dice que hay un gran abismo entre, y se me fue el texto, pero hay un gran abismo. No pueden visitarnos nuestros familiares que ya fallecieron, no nos pueden visitar. Y nos están involucrando en rituales satánicos que se ofrecen justamente en estas fechas. Y puedes decir, ay, pero yo no lo hago con esa intención. ¿Cómo te digo? Que si Dios nos habla, nos llama a hacer luz, ¿por qué estar dentro de la oscuridad? Si Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, no podemos estar en situaciones que son de la muerte. No podemos disfrazarnos de calacas que son de la muerte, porque nosotros somos, de hecho sigue diciendo el texto, limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. No murió por nosotros para que ofrezcamos ofrendas a los muertos, sino para servir al Dios viviente. Así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia, así lo dice Dios. Entonces, hemos sido salvados para ahora servir a un Dios viviente. Y si servimos a un Dios viviente, tenemos que reflejar la luz que justamente Dios nos da a nosotros. Cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, Dios nos da de su luz y nosotros podemos reflejar ahora esa luz, no tinieblas ni oscuridad. Y en vez de estar trayendo sacrificio a las personas que ya no están con nosotros, podemos honrar y amar a las personas que están actualmente con nosotros. En primer lugar, Dios nos ama tanto que cada uno de nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, si somos creados a su imagen y a su semejanza, tenemos que reflejar justamente luz y amor. Y Dios nos dice, sí, efectivamente, gracias a mi Hijo Jesucristo ahora tienen entrada y pueden
servir al Dios viviente. Y también un segundo mandamiento que yo les quiero dar es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos a nuestra familia en vida, si tenemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos, a los que nos rodean en vida, porque Dios es un Dios de vida, si los tenemos en vida, nos dice Dios: a ellos ámalos, a ellos procúralos, procura a tu familia, demuéstrales tu amor, demuéstrales que tú estás con ellos, demuéstrales también así como yo te amo a ti, tú demuéstrales ese amor a tu familia, a tus amigos. Y también nos dice Dios: ama también, y te pido que veas por la vida de las personas que son vulnerables, como las viudas, como los huérfanos. Hay muchas cosas que tenemos que estar involucrados. En vez de estar involucrados en la muerte, tenemos que estar involucrados en los que tenemos vida, en los que podemos salvar todavía, en los que podemos llevar al camino de Dios y decirles: este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero si en algún momento hemos estado en la condición pasada de estar idolatrando ídolos y todo esto, nos dice en Efesios 5, te quiero leer Efesios 5:1, dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Y podemos estar seguros, por lo que acabamos de ver, que el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es eterno, no tiene fin. El amor de Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios nos ama desde el vientre o hasta antes, desde el vientre de nuestra madre. Y por su Hijo Jesucristo tenemos vida eterna. Entonces el amor de Dios no tiene fin en nuestras vidas. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Y dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Los que no conocen a Dios, hay personas que dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Porque cuando empiezas a leer la Biblia, entonces te empiezas a dar cuenta de qué sí le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes, ustedes vivían así. Antes nosotros vivíamos en la oscuridad, pues no lo conocíamos. Pero ahora ya lo conocen, ya no hay pretexto de decir: ay, pues es que no sabía. Hermanos, ahora ya lo conocemos, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Levántate de entre los muertos. No puedes estar en el sepulcro, no puedes estar como un zombie, no puedes estar como un muerto, porque tú ya no eres de esa naturaleza. Ya tú eres ahora hijo de Dios, que debe tratar de ser como Dios nuestro Padre, que debemos de vivir ahora en luz, no en la oscuridad. Así que levántate de entre los muertos, porque Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, efectivamente. Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan.
Nosotros vivíamos antes en esa naturaleza de pecar, de que no nos importaba, de que no conocíamos tal vez y entonces lo hacíamos pues bien con nuestros hijos y vamos a disfrazarnos, pero ya ahora conocemos a Dios. Si tú todavía no has tomado esta decisión, nos dice en Oseas 12:6, pídanle a Dios que los perdone, actúen con amor y con justicia y confíen siempre en su Dios. No tienes otro Salvador. Yo he sido tu único Dios. Esto te dice Dios a ti el día de hoy. Yo soy tu Dios. No tienes otro Salvador. Yo he sido tu único Dios. Este día es momento de rectificar nuestro camino, de ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Y entonces dice, arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Dios mío, tú eres Dios bueno. Perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Eso es Oseas 14, del 1 al 2. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Dios mío, tú eres bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca te va a fallar. Nunca te va a dejar. Nunca te va a soltar. Perdona nuestros pecados, dile a Dios. Perdóname y acepta mis alabanzas. Ya no podemos dejar que nuestra vieja naturaleza nos permita adorar a dioses falsos. Y te leo Oseas 14:8. Dejen ya esos ídolos inútiles. Yo seré quien los cuide y quien escuche sus oraciones. Yo les daré sombra como un pino y en mí encontrarán bienestar. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. ¿Qué tenemos que hacer en estos días, hermanos? Amar a la gente que tenemos en vida a nuestro alrededor. Servir al Dios viviente, reflejar la luz de Dios, ser como Él es, bondadoso, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de paz, no perdiendo nuestro tiempo adorando e idolatrando a dioses. En 1 Timoteo 4:10 nos dice, nuestra esperanza no va a estar en dioses ajenos, sino nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. ¿Qué pasa para aquellos que no confían en Dios? Nos dice Job 8:13, a todos los que se olvidan de Dios, las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Pero ¿en dónde vamos a poner nosotros nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en el Dios viviente, que es el Salvador de toda la humanidad. A esto te invito esta noche, a que sirvamos a un Dios que vive, a un Dios que venció la muerte, a un Dios que no puede ser dominado por la muerte, que Satanás no tiene poder sobre Dios. Dios ha vencido a Satanás, a sus demonios y todos ellos lo saben. No podemos estar en sus terrenos cuando nosotros servimos a un Dios viviente que nos dice, yo te amo, yo he trabajado por ti, yo he dado la sangre de mi Hijo Jesucristo por tu salvación porque te amo. Ven a mí, dice Dios, ven a mí, arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo y yo te voy a perdonar, dice Dios. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios que vive, un Dios que nos oye, un Dios que nos escucha, un Dios que responde. Nuestra esperanza está puesta en un Dios viviente, no está puesto en la muerte, no está puesta en dioses falsos, sino únicamente en ti. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Padre, que
podamos honrarte, que podamos alabarte, que podamos reconocer que tú eres nuestro Dios Salvador, que podamos reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti, que nuestra vida depende de ti, que todo, Dios, podemos descansar en tus brazos, en tus manos, porque eres nuestro creador, nuestro salvador, quien nos ama y quien nos toma de la mano como a niños, nos enseñas a caminar, nos dices por dónde ir, y eres un Dios tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de bondad. Te amamos, Dios. Te decimos que te amamos, que te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y que perdones si en algún momento no te hemos agradecido, si hemos creído que ha sido por otras situaciones lo que tenemos, pero ayúdanos a recordar que cada cosa que tenemos es por tu amor, la familia que tenemos a nuestro alrededor es por tu amor. Ayúdanos a reflejarles a las personas que están en vida, que los amamos, que los abrazamos y que ellos también pueden encontrar esperanza en ti. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y grande. Gracias por tu palabra y que esta palabra se quede en nuestro corazón y que también se lo podamos enseñar a nuestros hijos si tienen dudas, que se los podamos también aclarar a ellos por medio de tu palabra. Gracias porque tu palabra es sabia y nos das a nosotros también esa sabiduría. Te amamos por siempre y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado, precioso Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Deseamos que Dios les bendiga. Y pues nos vemos el siguiente jueves en un capítulo más de Mujeres Intencionales. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Lo puedes encontrar en YouTube. Suscríbete y nos vemos pronto. Bye bye.